Le doy la bienvenida también a las personas que del otro lado del YouTube nos están viendo. Prepara tu corazón, si tú tienes tu Biblia también, ábrela, tu cuaderno. Todo esto es importante, ¿verdad? Para que podamos ver, amén, qué clase de doctrina estamos escuchando. Si está pegada a la palabra de Dios o es invento de hombre blanco, amén. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 22. Mientras estaba de vacaciones, una persona cuenta que estaba de vacaciones en una ciudad, amén, y se fue a ese otro lugar en donde con su familia estuvieron cerca de unas montañas. Ahí se reunieron para tener el culto ese día. El pastor había elegido ese lugar para hacer ese culto, ¿verdad? Y ahí dice que le pasó algo, una enseñanza inolvidable. Y vamos a seguir escuchando para saber cuál era. Dice que era Nochebuena y se congregaron para alabar a Dios. Mi familia y yo nos preparábamos, subimos al auto y llegamos en 10 minutos. El lugar estaba lleno, adornado con flores, campanas, el árbol de Navidad, y el sermón nos acercó a todos a los pies de Cristo. Y al estarle adorando, ya terminando el sermón, todo lo que Él había hecho con nosotros, empezamos a platicar, empezar a tener compañerismo, amén. Dice esta persona que saludó a los hermanos y ahí conoció a Ketriel y su familia. Mis hermanos indios, dice, para adorar a Dios en su día, se habían levantado a las 5 de la mañana, amén. Comieron algo y comenzaron a caminar los 48 kilómetros para poder llegar a la ciudad a donde iba a ser el culto. Llegaron en 12 horas y ahí estaban para rendirle culto a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos porque tenemos que caminar media hora para llegar al templo? O no vamos porque estamos cansados, o llegamos a la mitad del culto, o como ahorita, ¿verdad?, que está lloviendo. Dice esta persona, ahí aprendí que el amor se muestra en la obediencia a pesar de todos los obstáculos. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque muchas de las veces somos personas, amén, que no vemos lo que traen las otras personas interiormente, ¿verdad? Normalmente todos nos vemos aquí y nos vemos ya arregladitos, nos vemos ya listos para comenzar el culto, terminando nos vamos, pero realmente no sabemos cómo, o la batalla que estamos viviendo en cada casa o en cada lugar, o la batalla con nosotros mismos, amén. Y muchas veces nosotros hablamos sin sentir de las personas, porque las vemos solamente por fuera, pero realmente no vemos lo de adentro. Y todo esto, iglesia, te lo digo porque también hay personas buenas, hay personas malas, y hay personas buenas que siguen siendo buenas, pero hay personas malas que pasan muchas veces por buenas. ¿Cuántos están entendiendo? Este hombre de la ilustración, él vio a esta familia y los vio ya todos sonriendo, a lo mejor quizás con un vaso de ponche, a lo mejor ahí en la situación, ¿verdad? Pero no vio realmente todo lo que ellos estaban haciendo. Cuando tú te acercas a una persona, cuando tú hablas con una persona espiritualmente o una persona que es creyente, normalmente dicen por ahí, yo soy cristiano, yo también, es que yo conozco de Dios, wow, ¿y desde cuándo? Hace 8 años, pero tú los ves y realmente como que dices, sí se ve como que sabe, pero como que no se comporta. Entonces, esto te lo digo porque hay que tener cuidado muchas veces nosotros de saber las cosas, de asimilarlas y de filtrar las cosas.
De estas personas son las que muchas veces, iglesia, nosotros tenemos que filtrarlo, examinarlo, para poder saber si estamos haciendo el bien y lo correcto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 22, dice: examina todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ayúdame a orar, Padre, en esta tarde. Yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que seas tú en este momento tomando la autoridad, Señor, de este lugar. Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Dios, sobre este pueblo, Padre. Abre nuestros entendimientos, abre, Señor, nuestro discernimiento. Que seas tú ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón para predicar, y bendice tu palabra, Señor, y trae, mi Dios, Señor, esa claridad, Señor, para que nosotros podamos discernir, filtrar, Señor, las cosas buenas y quedarnos con lo bueno, y rechazar, Señor, lo malo, porque al tiempo nos hará daño. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. Le puse como título: el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? El que no sabe es como el que no ve. Y es algo que es lógico, ¿verdad? Si no vemos a dónde caminamos, si no vemos dónde estamos, pues vamos a caer. Y el que no sabe, muchas veces nosotros vamos a ser engañados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esa lectura y esa comunión con Dios. No tenemos ese acercamiento con Dios. La versión internacional de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Quiero llevarte a mi primer punto: enseñanza mundana. Muchos se dejan llevar y hablan de acuerdo, amén, cómo les está yendo, como les gustaría, ¿verdad?, que les fuera. Y eso, iglesia, no es lo correcto. Muchas personas que nos tienen una influencia con nosotros cuando platican, ¿verdad? A veces vemos las cosas muy superficiales cuando estas personas dicen conocer de Dios, pero su relación con Dios es muy superficial. Lo podemos ver porque la falta de oración se puede reflejar en la forma como hablas, cómo te comportas, o muy fácilmente te enganchas, ¿verdad?, en las cosas, en las pláticas, en los chistes, o en alguna situación, alguna murmuración, ¿verdad?, que se puede dar. No tenemos nosotros el crecimiento por falta de oración, por falta de comunión, amén. No hay un hilo negro, iglesia, donde nosotros podamos descubrir dónde está la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? La sabiduría viene de Dios. Si tú quieres tener sabiduría, si nosotros queremos tener sabiduría, necesitamos estar pegados, amén, a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Amén. Porque nosotros, amén, con lo que platicamos, muchas veces nosotros somos influenciados de esa persona. Muchas veces te dicen: pues no vayas a la iglesia, no tiene nada de malo. Muchas veces nosotros platicando, las personas nos influyen y nosotros tenemos que distinguir, amén, cómo es la enseñanza, si es buena o si es mala, si es de un creyente, amén. Pues y viene de un creyente, pues será doblemente buena o doblemente mala. ¿Cuántos entienden esto? La enseñanza viene de parte de Dios. La sabiduría más alta, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, dice: de parte de Dios nos impulsa, y es porque el que impulsa es el Espíritu. ¿Cómo saber que es de parte de Dios? Ve su vida de la persona. ¿Cómo saber si viene de Dios? Checa, filtra la vida de la persona. Tenemos que tener cuidado, amén, con lo que oímos. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Pero también la lengua
que la pronuncia tiene poder, dice Proverbios 18:21. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Y los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Por qué? Porque sus mismas palabras al tiempo van a poder traer un juicio sobre las personas. La ilustración, ¿verdad? Ahí estamos viendo, todos se miraban muy bien, todos estaban bien, pero la otra persona no sabía lo que había hecho esa persona. Haber caminado 48 kilómetros, haberse parado tan temprano, haber estado, amén, en ese lugar. Amén. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque muchas veces nosotros vemos a las personas, pero no vemos realmente atrás de las personas. ¿Por qué, iglesia? Porque el mismo espíritu, cuando es el mismo espíritu, se conecta, y cuando no se conecta, algo trae. Por muy bonito que hablen, por muy sabio que sepa, ¿verdad? Eso es lo que debemos de filtrar. Porque podemos, amén, tener situaciones en nuestra vida, podemos nosotros aprender muchas cosas y dormir a la otra persona. Pero realmente, ¿cómo es tu vida? Amén. La lengua tiene poder. Aquí podemos ver, iglesia, que tenemos que tener cuidado, hablar, tener cuidado con quién hablamos, filtrar, examinarlo, está diciendo la palabra. Primera de Tesalonicenses, donde el libro que abrimos dice, examínalo todo, examínalo todo. Amén. Retén lo bueno. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que estar pasando por el filtro las palabras, la situación, una, otra vez y otra vez. Esto es importante también con la palabra que tú escuchas. Amén. En Lucas 6, libro de Lucas capítulo 6, versículo 45, traducción lenguaje actual, dice, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón siempre está el mal. La palabra que sale de sus bocas muestra lo que hay en su corazón. ¿Por qué entonces la Biblia nos dice, examínalo todo? ¿Por qué nos está diciendo en Tesalonicenses, examínalo todo? Porque va a haber personas, iglesia, que van a influenciar en ti. Y eso te va muchas veces a que cambies tus actos. Solamente, mira, un cristiano siempre anda batallando. ¿Cuántos pueden decir amén? Batallando en la forma de pelear, que está peleando. No batallando, que está peleando. Pero está entre el sí y entre no. Y de pronto llega alguien, un familiar, o llega un amigo y te dice, vámonos a jugar. Ya te jaló de este lado. ¿Por qué? Porque estás tú en la batalla, estás tú peleando, sí lo quiero hacer y quiero que suceda, pero también estás peleando con tu propio yo. ¿Cuántos entienden esto? Cuando llega una persona y eres influenciado, amén, eso va a hacer que cambies tu forma de pensar. Mira, todo pecado realizado nos sacará del reino. ¿Cuántos pueden decir amén? Primera de Corintios 6, versículo del 9 al 10. Por eso es que no debes de dejarte engañar. Primera de Corintios 6, versículo del 9 al 10. Te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. No se dejen engañar. Así comienza Primera de Corintios 6, versículo del 9 al 10. No se dejen engañar. Filtren todo. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, o sea, a los avaros, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Amén. Ninguno de ellos, dice Primera de Corintios 6:9. Por eso está diciendo,
filtren, no se dejen engañar. Si alguno conoce de estas personas y se junta con ellos, iglesia, va a llegar el momento en que van a hacer lo mismo. No más es cuestión de tiempo. Deben de examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. Abstenerse de todas las cosas malas. Abstenerse, ¿qué significa abstenerse? Que te van a llegar, pero tú necesitas decir no. Mi segundo punto, pensamientos y actitudes para hacer lo malo. Dentro de nuestra naturaleza baja, iglesia, hacer lo malo es más fácil. ¿Cuántos pueden decir amén? Es más fácil que hacer lo bueno. Si te gusta el deporte y quieres hacer algo en el deporte, necesitas entrenar, necesitas alimentarte de diferente manera, necesitas dormir de diferente manera. ¿Por qué te digo esto? Porque no va a ser fácil, iglesia, estar trabajando 2 días sí, un día no, un mes sí te quedas, un mes no te quedas. Amén. Esto tiene que ser diario. Amén. ¿Por qué? Porque para hacer lo bueno, iglesia, se necesita un esfuerzo. Para hacer lo bueno se necesita un esfuerzo. Para hacer lo malo, cualquiera hace lo malo. Es lo más fácil. Amén. La Biblia nos dice que luchemos contra el mal. Romanos 12, versículo 21. ¿Y cómo vencemos el mal? Dice ahí en Romanos 12, 21, haciendo un bien, regalar un bien. Algo que usted sienta que está haciendo un sacrificio, eso es estar haciendo el bien. Una buena actitud, siendo bondadosos, siendo amables. ¿Con quién? Con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Los primeros que están en tu casa. Si no puedes con la batalla en tu casa y te disparan, amén, no estás filtrando las cosas como debes de filtrarlas. Dice Romanos 12, 21, haciendo el bien. Así es, iglesia, como debes de luchar, haciendo el bien, pagando bien por mal. Amén. Y muchas veces, aunque ni siquiera se te tome en cuenta, eso es ser cristianos, eso es llevar el evangelio, iglesia. Si tú estás haciendo cosas para que se te tomen en cuenta, si tú estás haciendo cosas para que puedas ser diferente, amén, y te puedas ver diferente, déjame decirte que eso no va a durar mucho. Perdóname, pero no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque no puedes estar tratando con tu carácter así. Tu carácter debe de cambiar día con día, día con día. Amén. Dice ahí en Romanos 12, 21, perdonándose unos a otros, aunque él o ella no te perdonaran. Tomar esa actitud de seguir amable con ella, con ellos o con él. Ser amable en actitud. Amén. Perdonar. Así como Cristo nos perdona a diario. ¿Cuántas veces te perdona Cristo en el día? ¿No te perdona? ¿No te perdona Cristo en el día? ¿Cuántas veces te perdona Cristo en el día? Todo el día, hermano, hermana. Todo el día te está perdonando, como a mí. Amén. Muchas veces Dios va a tratar en tu carácter, no sé, alguna necesidad, alguna situación, algún premio que pierdas, algo, y tú tienes que filtrarlo y saber qué es lo que va a pasar en tu vida. Saber cómo es que te mueves, amén. Saber cómo es que puedes dejar y perdonar, dice Romanos 12, 21, perdonar a los otros, hacer el bien, filtrarlo, amén. Sí, aún sin que todavía esas personas no te lleguen a perdonar. Porque Dios, iglesia, viene por los malos, amén, no por los buenos. Estaba viendo el video, y yo creo que ya lo viste porque te lo mandé, ¿verdad? En donde dice una pregunta de la muchacha, le dice a el otro personaje que estaba ahí filmándolo,
Era el papel de Jesús y le decía, ¿por qué das el cáncer? Yo no se lo doy, ustedes solitos se lo van provocando. ¿Por qué los niños de África se mueren de hambre? ¿Por qué no haces algo por ellos? Yo les he dado tanta comida que ustedes muchos acaparan y no dan y los dejan que ellos se mueran. No soy yo. Dice, ¿por qué no te llevas a los malos? Dice, porque empezaría contigo. Amén. Esa es una forma, iglesia, en que nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Tendríamos que perdonar a las personas. En Efesios 4:32, nueva traducción viviente, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo, y seremos llamados compasivos. Seremos llamados compasivos. Escúchenme, el gran amor de Dios nunca se acaba y su compasión jamás se agota. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, traducción lenguaje actual, dice, sé que no hemos sido destruidos porque Dios tiene compasión y es compasivo. Cada mañana se renueva su gran amor y fidelidad, teniendo como ejemplo a Cristo, que tiene grandes planes fieles que se cumplan en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero llevarte, iglesia, a mi tercer punto, la capacidad de entender. Toda persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios tiene el poder de entender, porque tiene inteligencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Tiene talento, tiene una mente que nos ayuda a comprender. ¿Has visto documentales? Cuando ves no sé, se me ocurre un oso que va el oso pegado en un río y va arriba de un árbol y de pronto nomás se oye que va ahí pidiendo auxilio a su forma de oso, ¿verdad? Y quiere ir a la orilla y luego de pronto a la orilla pega y él se sigue y uno lo está viendo y de pronto dices, bríncale, y no brinca, como si lo quisieras mover. ¿Por qué? Porque no piensa. Se mueve por instinto. Todos y cada uno de nosotros, amén, nosotros fuimos hechos a semejanza del Todopoderoso. Nos dio una mente, nos dio talentos, amén, nos dio una inteligencia que nos ayuda a comprender. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos ayuda a comprender. Dios quiere darnos un entendimiento todavía aún mayor. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, ya muy nombrado por nosotros. Si tú clamas, dice, clama a mí, yo te responderé. Si tú clamas, está diciendo, yo te responderé. Si tú buscas y lo buscas en oración, ten por seguro que lo encontrarás y encontrarás cualquier respuesta. No importa tu necesidad, iglesia, o de lo que estés padeciendo, no importa. Dice ahí, sus promesas son grandes. Si tú clamas, dice, yo te responderé. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que nos quedamos ahí quietos o hay cosas que nos dan miedo, pero si tú clamas, el Señor responderá. Hoy últimamente yo he hecho trabajos y los trabajos ya he aprendido a ponerlos en las manos del Maestro, del Señor. Antes de comenzar un trabajo, oro y le digo al Señor, dame la inteligencia, la paciencia, la exactitud, para que yo no lo esté repitiendo una vez, 2 veces, 3 veces, que a la primera quede. Amén. En eso se mueve Dios, iglesia. Eso es filtrar también las promesas de Dios, las promesas divinas, amén, del Señor más grande y más poderoso, creador del mundo, amén, que nos puede ayudar. Dice ahí, encontrarás respuesta en Jeremías 33:3, no importa tu necesidad o lo que estés padeciendo, no encuentras la salida, ven, dice el Señor, Jeremías 33:3, ven, yo te enseño y te enseñaré cosas más grandes, dice. ¿Estás leyendo? Poderosas que no conocías, porque conociéndome a mí, dice el Señor, conocerás todo. Amén. Aprenderás lo que muchas veces fue oculto. Termina Jeremías 33:3.
Lo que era oculto para ti, hoy lo aprenderás. Ya no será oculto, porque Dios sabe, porque Dios conoce. Eclesiastés 11:5, nueva traducción viviente. Con esto termino. Y así, como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Dios nos ha dado, iglesia, una inteligencia y nos ha dado a su Hijo Jesús para salvarnos. ¿Sabes para qué? Para que lo puedas conocer más. Hay personas que no van a conocer nunca los propósitos de Dios. Pero nosotros tenemos la dicha en que podemos nosotros estar aquí en una congregación, en un servicio, filtrando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder, como dice el libro con el que abrimos, 1 de Tesalonicenses 5:21, examinándolo todo. Examinándolo todo. ¿Tienes alguna pregunta para Dios? Ven a escuchar sermones. ¿Tienes un problema que no tienes ninguna salida? Ven para escuchar sermones, para que tú puedas retener lo bueno. Amén. Para que te puedas abstener de hacer cosas malas y para que puedas crecer, amén, perdonando a los demás. ¿Y cómo vas a perdonar a los demás? Pues va a haber un conflicto en tu vida. Va a haber un conflicto en tu vida en donde tú estás todavía, muchas veces podemos dejar crecer una raíz de amargura y eso nos va a hacer mucho daño en nuestro crecimiento, mucho daño en nuestro ministerio, mucho daño en nuestra persona. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, iglesia, cuando no filtramos las cosas, cuando somos desobedientes, somos orgullosos, simplemente decimos, pues sí te perdono, pero ya no me hables igual. Pues sí te perdono, pero creo que no se me va a olvidar. Te ponía varios ejemplos de lo que tu pastor ha pasado. Sé que un día va a venir Luis aquí. Sé que un día va a entregar su vida a Dios. Y yo fui ese puente. No le trunqué, no le rompí los brazos, no le rompí la plataforma para que él pasara. Solamente se lo dejé a Dios. Pero esto tienes que filtrarlo primeramente. En hacer el bien, hacer el mal. Tú eres el que decides. Cristo nunca falla, nunca ha fallado. La Biblia relata todo el poder que Él tiene y se ha cansado, ha dado muchos ejemplos en donde Él no falla. Los que fallamos somos nosotros, muchas veces por nuestra altivez, por nuestro orgullo, porque no olvidamos, porque no perdonamos. Es todo lo que traigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por respeto a tu hermano, respeto a tu hermana.